Hola, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy cursando el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional. El reto es el número 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesor es la profesora Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Mi nombre es Judith Becerril Cedeño. Mi número de matrícula es el 2103-1474. La fecha de elaboración del video es el 24 de mayo de 2024. A continuación daré respuesta a dos casos que se presentan. Caso número 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. La pregunta es la siguiente: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Considero que sí, porque fueron violados derechos de Ana al estar detenida sin fundamentación. Es cierto que ella no podía recurrir a la convención como persona física, pero en este caso creo que es válido que ella haya presentado su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y los derechos violados son los siguientes. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Numeral 1. Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole. Origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Artículo 5. Derecho a la integridad personal. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Artículo 7. Derecho a la libertad personal. Numeral 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Numeral 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los estados partes, cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza. Dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. Artículo 13. La libertad de pensamiento y de expresión. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística.
o por cualquier otro pensamiento de su elección. Artículo 25. Protección judicial. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Caso número 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa-habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza incapaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Internacional de Derechos Humanos. La pregunta es, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Considero que sí, ya que Andrés es una persona en situación de calle y fueron violados sus derechos humanos. Estos se encuentran en la Convención Americana de Derechos Humanos y son los siguientes. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Numeral 1. Los estados parte de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Artículo 5. Derecho a la integridad personal, numeral 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Artículo 8. Garantías judiciales, numeral 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad. Numeral 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en el de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Artículo 14. Derecho de rectificación o respuesta. Numeral 1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general,
tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. Artículo 22. Derecho de circulación y de residencia. En conclusión, me parece importante que el Estado respete los derechos humanos de cada persona. La intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es fundamental en casos de abusos y violaciones de estos derechos fundamentales. De igual manera, pienso que si los Estados parte de esta convención, deberían respetar el pacto al que son parte y en ningún motivo faltar a este, para que de esta manera los ciudadanos tengan confianza en sus autoridades. Gracias por su atención.